Muy buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, bendiciones a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a Casa del Padre. Hoy este miércoles especial porque podemos tomar un momento para poder reflexionar en la palabra de Dios y poder seguir aprendiendo más de esta asombrosa vida en Cristo Jesús. Y de esto se trata la enseñanza de hoy, de lo que nosotros podemos llegar a convertirnos y recibir cuando dejamos nuestra vida en manos de Jesús. Hay un pasaje que está en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1 y 2. Quiero leértelo en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Con esta enseñanza quisiera hablar precisamente de esto, de lo que es vivir en el Espíritu, que eso implica una vida de seguir a Jesús. Jesús, quien es el único camino, la verdad y la vida, el único camino que nos lleva hacia Dios. Pero también quisiera hablar de las decisiones de nosotros, que crean un contexto, un ambiente, incluso una vida muy diferente a la que Dios quisiera darnos, pero que muchas veces creemos que la vida que estamos formando y que la mayoría de veces es injusta para algunos, creemos que es dada por Dios, formada por Él, orquestada por Él, y que por su consentimiento estamos viviendo la vida injusta que nosotros tenemos o la vida que hoy en día llevamos. Entonces quiero que con esta enseñanza podamos comprender cuál es nuestro lugar, qué es lo que Dios nos ofrece y lo mucho que nuestra vida puede cambiar si rechazamos a Dios, pero si también le entregamos todo y aceptamos la vida que Él quiere darnos a través de su Hijo amado Jesús. Ahora, hay un camino que el hombre está siguiendo. La Biblia dice en Proverbios 14 versículo 12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino ¿de qué? De muerte. Con este pasaje podemos arrancar y darnos cuenta desde este momento, por lo que dice este pasaje, que quien elige y forma el camino de nuestras vidas no es Dios, sino es el mismo hombre. Hay caminos que se transitan de esta manera, teniendo éxito, teniendo fama, logrando muchos títulos, alcanzando todos nuestros anhelos. Pero al final de cuentas, uno puede tener todo eso, pero si muere sin Jesús en su corazón, entonces ese camino resulta con el final de la muerte. Pero también hay caminos que se transitan con sufrimiento, se transitan con cosas que el hombre le denomina como injusticias, cosas que no son justas para él, que no deberían pasar. Y cuando uno reflexiona acerca de lo difícil que es la vida y al mismo tiempo que Dios es todopoderoso, uno tiende a decir que Dios es muy injusto, que Él quiso que nos fuera mal. Dios es tan injusto que me hizo nacer en un hogar quebrado, me hizo nacer y me dio unos padres alcohólicos, me dio unos padres adictos a la drogadicción, me dio un marido golpeador, me dio una mujer infiel y tóxica, me dio unos hijos tan terribles. En fin, Dios es injusto que me hizo nacer con una enfermedad. Dios es tan injusto que me hizo nacer con esta tendencia a pecar de esta manera. Dios es tan injusto que me arruinó la vida al crearme, al hacerme gay desde un principio, desde que yo nací, en medio de una sociedad y una familia que no me acepta. Entonces le atribuimos algo a Dios que Él jamás ha hecho. Quiero que nosotros entendamos que el hombre es quien forja y decide cuál va a ser el camino para sí mismo, y a través de esa decisión afectar la vida de todos sus descendientes, hijos, nietos y todos los que sigan para después. Dios creó al hombre desde un principio, y ¿qué es lo que Él hizo? Lo bendijo. Con eso tienes todo para entender que Dios en ningún momento maldijo tu vida.
Dios no es el causante de las injusticias que hay en el mundo. Dios no es el causante de que tú pienses que naciste pecador, que naciste como una persona llena de adicciones o que naciste en el lugar donde estás. No, Dios creó al hombre y lo bendijo. Nunca lo maldijo, nunca lo sentenció a una vida terrible, sino que lo bendijo y les dijo: multiplíquense y llenen la tierra. Con eso, lo que estamos haciendo es empezar a multiplicarnos, empezar a fructificar. Dios pone la capacidad en el hombre y en la mujer de poder tener hijos, pero a partir de ahí el hombre toma la decisión de pecar y desobedecer a Dios, y ahora va a transitar un camino difícil y terrible. A partir de ahí, todo hombre, todo padre escoge entre la vida que Dios ofrece de bendición, pero también escoge entre la muerte que trae maldición. Quiero que entiendas que no es que Dios haya hecho que tus padres sean como hoy lo son. No es que Dios haya causado que tú seas el joven que hoy odias, sino que hay decisiones que tus padres, que tú mismo has tomado en base al contexto que te rodea. Hay decisiones que has tomado que han hecho que el contexto de tu vida sea el que hoy tú miras con desagrado como una injusticia de parte de Dios. Es porque todo hombre así ha decidido. Mientras tanto, ¿qué es lo que hace Dios entonces? Todo lo que hace es tratar de llegar a nosotros, de llegar a ti y a tu familia. Y no tienes idea de cuántas veces el mensaje ha llegado a los hombres a través del evangelio, a través de las predicaciones, pero todos rechazan a Dios por una simple razón, y es que por muy terrible que pueda ser su vida, nadie quiere abandonar la vida que llevan. Y mira, cada contexto de las vidas puede cambiar cuando uno elige, pero también cuando uno rechaza a Dios. Con esto vas a entender mejor porque muchas veces la vida es, a como nosotros pensamos, una injusticia. Entonces dice la Biblia en Deuteronomio 5, verso 9 y 10, Nueva Versión Internacional: yo soy el Señor tu Dios y soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando los padres son malvados y me odian por intentar ayudarlos y sacarlos de aquello que aman pero que tanto les hace mal, yo entonces castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Pero entonces ahí está, Dios está castigándome. Tampoco. Dios lo que castiga no es a nosotros, sino lo que está castigando es el pecado y la maldad del hombre. Por obvias razones, el cuerpo y los sentimientos son heridos muchas veces cuando este castigo llega. Hay una consecuencia de rechazar a Dios, y todo aquel que peca y rechaza a Dios lo resiente. Por eso muchas veces somos lastimados. Por eso mucha gente al final de sus días se suicida, porque dicen: no es justo que me haya tocado esta vida, no es justo que yo haya nacido de esta manera. Los que no encuentran nunca la dicha de tener a Jesús y la dádiva de Cristo, que es vida y vida en abundancia, no tienen una razón para seguir viviendo. Culpan a Dios, culpan todo su contexto. Entonces al final lo que quieren es simplemente acabar con sus vidas. Pero ni aún así el hombre quiere y está dispuesto a abandonar esa vida. Por mucho que los padres vean sufrir a sus hijos, seguirán siendo los mismos. ¿Por qué? Porque esa es la condenación que acarrean. Es la decisión de ellos, pero hay una condenación. Ahora, con esto no te estoy diciendo: esto es culpa de mis padres. No, porque la decisión de ser salvos, de elegir la vida y la muerte, es personal. Lo que trato de hacer es que quiero que entiendas que todo lo que hoy vivimos no es obra de Dios, sino que es el resultado de varias decisiones que el mundo, que las personas que te rodean han tomado, y que tú has dejado que eso te afecte. Seas adulto o seas joven, quiero que entiendas que tú tomaste
la decisión de que todo tu contexto se transforme de una manera que no quieres. Dice la Biblia en Juan capítulo 3 versículo 18 al 21 en la Nueva Traducción Viviente: no hay condenación para todo el que cree en Él, refiriéndose a Jesús, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho, y presta atención: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz. Lo que Dios decía: todos los hombres que hacen el mal y odian a Dios. Y en este contexto esta es la condenación, que todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a esta maravillosa luz porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Tú puedes entender por qué el hombre, a pesar de seguir sufriendo, prefiere las tinieblas. Porque cuando llega la luz de Jesús y te dice abandona ese camino, el hombre lo que dice es: no puedo, porque amo tanto las tinieblas y odio tanto a Dios, porque quiere arrebatarme lo que más me gusta, quiere sacarme de mi adicción, quiere romper la vida cómoda que yo llevo. Yo sé que está lastimando a mi familia, pero no puedo dejarlo. Ahora, la Biblia dice aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 30 versículo 17 al 20 que la decisión todavía está puesta sobre la mesa. Deuteronomio 30 versículo 17 al 20 dice: si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ahorita que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Elegir amar al Señor, obedecerle y comprometerse firmemente con Él y serle fiel hasta el final. No más pecado, no más vida pasada. Esto es lo que mis padres quisieron, pero yo no. Yo hoy elijo a Dios y mi vida ahora va a pasar de maldición a bendición. Esa es la clave de vida. Eso es lo que va a transformar toda nuestra vida. El elegir amar al Señor, obedecerle y comprometernos firmemente con Él. Pero para poder vivir esta vida comprometida, que yo sé que eso es lo que todos queremos, y ser fieles a Dios, es necesario vivir en el Espíritu, en su maravilloso Espíritu Santo. Y con esto vamos a ir ya aterrizando este tema. En el libro de Romanos capítulo 8 que leíamos en el principio, en el versículo 1 al 5 dice: por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no se acabaron las tinieblas, se acabó todo eso. Ahora dice: ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Ahora esto es interesante. Dice: la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Y lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Y los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¿Por qué no es posible vivir entonces
esta vida sin el poder del Espíritu. Te lo vuelvo a leer. Porque Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. La ley, lo que vino a hacer, la ley de Moisés apareció para que el pueblo tuviera conocimiento de lo que le afectaba, qué era lo malo, qué era lo que era considerado pecado. Pero entonces, como nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa y no había un poder en ese momento que pudiera hacer morir esas obras de la carne y esos pensamientos pecaminosos, lo que el pecado hizo fue utilizar la ley de Dios y entonces usarlos en nuestra contra para entonces entregarnos al pecado. Y esto lo explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 7 al 8. Dice: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley, que es buena, provocó entonces mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado, porque se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Ahora, esto es lo que hace la ley. En algún momento seguramente viste algún video que no te pareció, viste algo que tú dijiste: cuando yo sea grande o yo no voy a tener esas conductas. A lo mejor viste algo en tu familia, en tus padres, y tú dijiste: eso es para mí malo y yo no lo voy a hacer cuando tenga a mi esposa, cuando yo crezca. Entonces el pecado, el poder del pecado, cuando el Espíritu no está en nosotros, sucede eso, lo que Pablo explica. Como el Espíritu no está para hacer morir las obras de la carne y anular el poder del pecado, entonces el pecado dice: ok, ¿no te parece que sea correcto golpear a una mujer? Y tú dices: nunca lo vas a hacer. Ok, no te preocupes, voy a esperar a que te cases y un día te voy a recordar lo que tanto rechazas. Para ti es malo, pero yo voy a hacer que sea fácil para ti hacerlo. Vamos a empezar con simplemente un carácter serio, un carácter amargo. Después vamos a hacer que insultes y por último llevo a cabo lo que tanto odias hacer. Como decía Pablo: aquello que yo odio, eso es lo que hago. Y el pecado es tan terrible que hace que aquello que no queremos hacer lo hagamos cuando el Espíritu no está en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés no podía salvarnos. Lo único que podía mostrarnos era qué es lo que era malo y de qué es lo que nosotros nos teníamos que alejar. Pero nuestra naturaleza pecaminosa es débil y por eso Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Y de qué manera lo hizo? Y con esto vamos llegando al final de esta enseñanza. Hebreos capítulo 10, versículo 14 al 20, en la Nueva Traducción Viviente: lo maravilloso que Dios hizo a través de Jesús, pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Ahora pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida. Gracias a Jesús, ahora podemos hacer que el Espíritu Santo permanezca en nosotros y que el poder de las obras pecaminosas se mueran por completo.
Ese pecado, ese poder que tenía el pecado se anuló por completo cuando Jesús murió en la cruz, pero solamente se anuló para aquellos que le reciben y le entregan su vida, y ellos ahora le pertenecen a Cristo, porque todo el que pertenece a Cristo, el Espíritu del Señor está sobre ellos. Y entonces el Espíritu Santo hará lo que ningún hombre puede hacer, porque la Biblia dice que no hay ningún hombre que sea justo, no hay ni uno solo que pueda ser más fuerte. Todos son débiles, pero el Espíritu Santo en ti, en mí y en todos hará que las obras de la carne mueran. Y de ahora en adelante tú no vas a ser un robot que ahora automáticamente puede obedecer a Dios, puede hacer todas las cosas buenas, sino que todavía vas a tomar decisiones. Tú eres el que va a tomar esas decisiones, pero todas las decisiones que tomes serán decisiones que le agraden a Dios. Sabrás qué es lo que a Él agrada, qué es lo que Él ama, qué es lo que Él no aprueba, y para ti será sencillo reconocerlo, y no tendrás problema con pelear con Dios, sino que al contrario le entregarás todo aquello que te afecta con tal de seguirle agradando. Vivirás esa vida fiel y comprometida a Dios. Te vas a equivocar seguramente, pero vas a ser perdonado y vas a ser justificado. Y el diablo siempre va a estar ahí detrás de ti recordándole a Dios: oye, pero es que el jueves a las 2 de la tarde yo lo vi, ahí estaba yo, él pecó, él cayó en la tentación, ¿y tú qué haces? ¿Por qué lo tienes todavía ahí? Y Dios va a decirle a él: no, pues es que aquí hay un registro que ese mismo jueves a las 5 él pidió perdón. Y quién sabe de qué pidió perdón, porque aquí nosotros no anotamos pecados, simplemente anotamos que tal persona fue perdonado y no nos acordamos ni sabemos qué fue lo que hizo. Así que da igual lo que el diablo y el enemigo y todos en el infierno puedan decir, porque cuando el Espíritu Santo está, no solamente tenemos a Cristo en nuestras vidas, sino que tenemos al mejor abogado en el cielo. Ahora, Jeremías dijo hace mucho tiempo: el Señor se manifestó a mí diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Puede que para muchos esto sea un relajo y digan: pues es que no era más sencillo crearnos ya sin pecado, hacernos nacer sin todo esto. Porque a veces pensamos: Dios no solamente es todopoderoso para hacernos nacer ya sin imperfecciones, sin esta vida que yo llevo, sin este pecado que me ha atormentado durante muchos años, porque Él sabía. Muchos decimos: Dios sabía que tú ibas a pecar. Muchos así predicamos a veces: Dios ya estaba listo porque Él ya sabía que tal día tú ibas a pecar, y Él sabía eso. Pero no es eso. Dios conoce algo que muchos de nosotros no conocemos acerca de nosotros, y Él sabe algo de nosotros que es valioso entenderlo, y tiene que ver con Jeremías. Él le dice: te prolongué mi misericordia. ¿Pero para qué? Para que él sea perdonado. Pero hay algo clave: con amor eterno te he amado desde la eternidad. Jeremías en el capítulo 1, desde el versículo 4, en el principio dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes de que te formase en el vientre, yo te conocí. Antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Lo que Dios conoce acerca de ti, acerca de mí, va más allá de las decisiones que hemos tomado. Lo que Él conoce de ti y de mí es lo que pasó mucho antes de que fuéramos formados en el vientre, mucho antes de que nuestros padres tomaran la decisión de odiar a Dios, de ir en contra de Él, de que todo este mundo se viniera abajo a causa del pecado. Lo que Él conoce de nosotros es como verdaderamente somos y fuimos formados. La Biblia dice que a imagen y semejanza de Él nos creó, y cuando se habla de quién es Él, la Biblia dice que Él es santo, y la invitación es esa: sed santos así como yo soy santo.
Lo que Él conoce de nosotros es esa santidad que desde la eternidad estuvo. Lo que Él conoce de nosotros es que antes de estar en la familia en la que hemos estado, siempre hemos sido aquellos en los que tenemos que convertirnos. Por eso le dijo a Jeremías: desde antes de que tú fueses formado te conocí. Tú ya estabas santificado, tú ya eras un profeta a las naciones. Dios no le dice: yo te conocí desde antes que nacieras, eras un pobre inútil que no sabías hablar, tartamudo. No, Dios no le dice eso. Dios le dice: te conocí y te santifiqué antes de que tú nacieras, porque te creé a imagen y semejanza mía. Todo lo que pase antes es decisión de tus padres y decisión tuya, pero para eso te voy a prolongar mi misericordia, para que cuando tú la necesites, tú puedas entregarme tu vida, y cuando tu vida sea mía, entonces te voy a mostrar quién eres en verdad. Eres un profeta para las naciones, eres un gran predicador, eres un joven, una mujer, un adulto admirable, lleno de dones. Tú no eres ese pecador que mucho tiempo has pensado que así naciste. No, porque desde antes de que nacieras te vi santo, puse un propósito hermoso para tu vida. La vida que tú conoces no se compara a lo que Él ha visto, y algún día lo sabremos. Y con esto cierro. 1 Corintios 13:12. Ahora vemos todo de manera imperfecta. Nuestra vida son solamente como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con una perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Esto está hablando del tiempo venidero. Voy a saber cómo Dios me conoce completamente. Dios conoce mucho más que tus errores, que tus pecados, que la familia donde vives. Dios sabe quién eres. Eres mucho más de lo que ves en el espejo. Eres mucho más que las equivocaciones, decisiones de tu familia a lo largo de los años. Tú eres un profeta para las naciones. Tú eres un siervo de Dios. Tú has sido santificado, has sido bendecido en la eternidad. Y hoy su misericordia se ha prolongado para que hoy tú le digas: Dios, yo quiero esa vida que tú ofreces. Así que hoy donde estás, yo quiero que cierres tus ojos y le digas conmigo: Padre, yo hoy quiero tomar la decisión de elegir el camino de la vida, elegir el camino, la única verdad y la única vida, que es Cristo. Yo quiero algún día verme cara a cara contigo, y quiero saber cómo es que tú me conociste en la eternidad. Quiero recibir todo lo que tú has preparado, porque como dice tu palabra, solamente tú sabes los planes que tienes para nosotros, y son planes de bien y no son planes de mal. Son planes donde tenemos un futuro y un presente bendecido. Por lo tanto, todas las decisiones que nos han llevado a tener una vida que para nosotros ha sido injusta, todo eso no se compara a lo que tú viste de nosotros en la eternidad, a lo que tú realmente conoces de nosotros, lo que hay detrás de lo que pensamos, lo que hay detrás de lo que nuestra familia marcó en nuestra vida. Pero hoy te elegimos a ti para que tú empieces a formar en nosotros esa imagen de santidad, esa imagen donde encontramos nuestro propósito, donde descubrimos que la vida que hoy llevamos no es la vida que tú nos has dado, sino que es la vida que hemos elegido. Una vida donde nos llevó a perder todo, pero hoy escogemos la verdadera vida que es en ti. Padre, yo te pido que pongas en el corazón de todos los que están haciendo esta oración el camino correcto, el camino que deben andar, pero sobre todo que tú empieces a mostrarles lo que ellos son verdaderamente desde la eternidad. Así hasta que algún día seamos perfeccionados por completo y descubramos
quiénes fuimos realmente. Todo lo que hemos vivido solo son experiencias, pero algún día sabremos cómo fuimos conocidos por ti. Gracias por prolongar tu misericordia y por buscar siempre darnos esa vida maravillosa. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por sintonizarnos esta noche. Si te ha gustado este mensaje, dale like. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones a tiempo. También te invitamos a nuestros servicios online los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7:30. Nuestra iglesia en servicios presenciales funciona los domingos. También tenemos actividades lunes a las 5 de la tarde y terminamos a las 7 de la noche. Hasta la vista.